Pues el próximo 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y nos adelantamos a esta conmemoración. Lo vamos a hacer con la sección que, aquí divulgamos a través de la cátedra y en colaboración con la Cátedra de Cambio Climático, y que nos acompañan las investigadoras Carmen Javier Cabrera, que es colaboradora de la cátedra y además coeditora de la revista Málaga Ciencia. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenos días, bienvenida. Ya echaba de menos, que ya llevo como 3 programas sin venir. Es verdad que hemos contado con Álvaro algunas semanas y con temas muy interesantes, por cierto, que a mí todo lo que es lo de las especies, las invasoras y todo esto me entusiasma cuando nos lo cuenta. También tuvimos una sección dedicada a las libélulas preciosa, que aprendimos mucho, por cierto. Y Natalia Rodríguez Ramos, que es también colaboradora de la Cátedra de Cambio Climático, es bióloga y se suma hoy a la mesa de Málaga al Día, pues para hablar de este día, pues que hay que poner el acento en muchas cuestiones. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días a todos y a todas. Bien, agradecida de estar aquí, muchas gracias. Y nosotros de que también hayas decidido acompañarnos. Vamos a empezar, pues hablando un poco de la conmemoración de este día, porque es significativo que se celebre un día como este en el que nos acordamos y recordamos, y oye, entiendo que también reivindicamos acciones en favor del medio ambiente. Carmen. Uh-huh. Pues, a ver, yo creo que una mentalidad que estamos empezando, que ya llevamos de hace tiempo teniendo los humanos en general, es como que nosotros somos únicos y estamos solos en este mundo, pero la realidad es que no estamos solos y aparte que no somos invencibles, sino que todo el medio ambiente, todo lo que nos rodea nos afecta, porque no somos ni somos inmortales ni somos invencibles. Entonces si aumenta la calor, pues eso ya nos afecta. Si hay un aumento de tóxicos, una proliferación de bacterias, pues eso también produce mucha muerte. Entonces eso pone en evidencia este día tan importante. Uh-huh. A mí me interesa si nos podemos meter un momento en esa idea que muchas veces se contrapone o que forma parte del debate de cuánto del cambio climático que actualmente se está experimentando depende de la acción humana, cuánto depende de los propios ciclos naturales, que se hacen alusión a épocas glaciares, épocas anteriores, y de qué manera se está notando, ¿no? Es un poco, yo creo que la idea que podemos de la que podemos partir. Pues me parece súper bien que haya hecho esa pregunta, porque es que hay mucha confusión en eso. O sea, cambios climáticos siempre ha habido, porque eso es como un fenómeno estacional que siempre ha ocurrido en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, la última glaciación, eso fue un cambio climático y que se ocurrió de forma natural, que no lo afectó nadie. Sin embargo, ahora mismo estamos en un cambio climático con un matiz especial, y es porque la influencia que estamos teniendo nosotros los humanos, es decir, todos los gases de efecto invernadero que estamos produciendo, pues esa deforestación, ¿no? Esa gran modificación del ambiente está empezando a afectar los equilibrios propios del medio ambiente. Entonces estamos en la cosa de que sí, estamos en un cambio climático y eso es natural, pero los efectos se están agravando y de forma muy rápida y de forma exponencial debido a nuestra propia acción, y eso es lo que llamamos como crisis climática, distinto a cambio climático. Uh-huh. ¿Los humanos estamos realmente afectando y contribuyendo a ese cambio del medio ambiente, y de qué manera lo estamos haciendo? Porque a veces es verdad que en esto hay bastante debate. Sí, a ver, nosotros somos contribuidores de esa crisis climática. Nos guste o no. Efectivamente. Hay que ser conscientes de ello. Como ha dicho mi compañera, cambio climático siempre ha habido, pero ahora estamos ante una crisis climática. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues mediante procesos como es la deforestación, ¿no? La tala masiva de árboles, mediante la contaminación con una mala gestión de los residuos, también mediante las emisiones de gases, ¿no? Que son los conocidos como gases de efecto invernadero, ¿no? Y al final todo eso, ¿a qué nos lleva? Pues que haya una disminución de agua limpia en el medio, ¿no? A una pérdida de la biodiversidad, que es muy importante, porque al final todos somos seres vivos y todos formamos parte de una cadena, ¿no? Que se llama la cadena trófica. Entonces, en el momento en el que falta un eslabón o una especie, esa cadena ya cambia, ese equilibrio en el ecosistema cambia. Y entonces, ¿a qué nos puede llevar? Pues a la aparición de plagas,
zoonosis, que son enfermedades transmitidas desde los animales, ¿no? Al ser humano. Y entonces es un problema muy importante que tenemos, claro, y que tenemos que ser todos muy conscientes. Es importante como poner de manifiesto también que esas zoonosis o esas plagas aparecen justo por lo que ha dicho Natalia, ¿no? Porque desaparecen especies muy importantes que se comían y controlaban esas poblaciones de animales. Entonces, si se extinguen o se disminuyen por culpa nuestra, ¿no? Por ejemplo, hay un tóxico y eso mata a esa especie importante, pues hay una proliferación de esa plaga y esa es la razón por la que se produce. Entiendo. Aquí, claro, tenemos que hablar de esa manera de... planteabais antes, ¿no? El equilibrio, quizá siguiendo ese símil naturalista, simbiosis, ¿no? Entre el ser humano y el entorno en el que nos movemos. ¿Hay alguna manera de encontrar ese equilibrio con el actual ritmo de desarrollo? Y sobre todo, no tanto el cómo, sino el cuándo. Estamos a tiempo, siempre se habla de ese reloj, que estamos en el último minuto de la última noche y demás. ¿Hay tiempo para el optimismo? Sí, hay tiempo. Poquito, pero ¿no? tenemos... Bueno, no te creas, lo único que tenemos que hacerlo desde ya, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Por ejemplo, en relación a los residuos, pues adoptando una economía circular, ¿no? Actualmente estamos ante una economía lineal en la que se producen, ¿no? Productos, nunca mejor dicho, se producen, se usan y se desechan, ¿no? Por tanto, tenemos que darle un valor añadido a esos residuos y así hacer un menor uso de manera excesiva de los recursos naturales. Y entonces lo que se conoce, ¿no? como economía circular. ¿Tenemos las herramientas para poder hacerlo? Sí. ¿Y la voluntad? Ese es sobre todo porque, ¿no? Claro, y aquí entra en juego las políticas ambientales, que es verdad que yo, es decir, algunas veces lo hemos comentado, ¿no? Hay un equilibrio muy difícil entre la política que tiene que aplicar una administración, llamámosle Unión Europea, entre cuestiones que a veces yo creo que el ciudadano de a pie considera que son un poquito, ni iba a decir inútiles, no inútiles, pero sí un poco absurdas, o como diciendo, tenemos tantos otros problemas como para que Europa se preocupe del taponcito de la botella, ¿no? O sea, de que se descuelgue o no se descuelgue. Es decir, y el hecho de hacer realmente acciones que sí son efectivas, que sí contribuyen. Por ejemplo, infraestructuras adecuadas y acordes al territorio que tenemos para paliar los efectos de la sequía, ¿no? Pues eso sabemos que son acciones absolutamente no solo necesarias, sino muy bien traídas a la situación. Entonces, claro, ¿cómo se establece ese difícil equilibrio a veces, ¿no? Sí. Por parte de la administración, que entiendo que vosotros eso lo veis a diario, ¿no? Sí, claro. O sea, está el tema de la legislación, que eso Natalia pues está más actualizada en ese tema. Y entonces sí es verdad que está ese problema, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tú has dicho me parece muy interesante decir, sí, cosas que de verdad sirvan, pero esas pequeñas acciones, por ejemplo, el tema del tapón, que nos resulta tan ridículo, en realidad sí tiene impacto, pero no quizá en este momento, sino a largo plazo. La razón por la que está el tapón ese conectado, pues, a ver, es una razón un poco simple, pero también efectiva, ¿no? Se usa para que durante el proceso de reciclado ese tapón, pues, no se pierda y se caiga fuera de la cadena. Si se cae ese tapón, está en riesgo de caerse, pues, en medio del medio ambiente, en el campo, y entonces ya empieza a degradarse, y ese plástico, cuando se degrada, empieza a soltar tóxicos, que esos sí son dañinos para el medio ambiente, ¿no? Entonces es una medida pequeña, no afecta a la hora, pero sí puede tener influencia en el futuro. Y luego, obviamente, pues hay medidas más efectivas que sí tienen efecto, pues, justo ahora. No sé si me salgo un poco quizá del guión, pero me gustaría preguntaros por el papel que en este caso han tenido los medios de comunicación. Si echamos la vista atrás a las hemerotecas, vemos a veces una especie de crónicas o se hacían eco de investigaciones algo catastrofistas, porque alentaban consecuencias que luego hemos visto que no se han terminado de dar. Eso muchas veces se utiliza como argumento por parte de los sectores para decir de, oye, como lo que se anunciaba en 2005 no ha sucedido, quiere decir que lo que se anuncia en 2025 no va a suceder. No sé si sobre esto cabe alguna reflexión, o tenemos también nosotros como parte, ¿no?, de altavoces de la comunidad, hacernos alguna reflexión. Sí, a ver, a mí sí me gustaría opinar sobre esto, porque los medios de comunicación sí tenéis un poder muy importante para la concienciación de los ciudadanos y las ciudadanas sobre el medio ambiente. No hay que tomárselo de manera catastrofista,
¿no? Ni muy alarmistas, pero sí tenemos que tomar conciencia y eso es una realidad. No podemos echar la vista a un lado porque al final todo esto nos está llevando a problemas en nuestras vidas y nos está afectando al ser humano. Entonces hay que ser consciente y desde ese momento ir empezando a establecer pautas y ya está. Uh-huh. Que sí tiene solución, pero hay que ser efectivos, ¿no? Y hay que hacer como un cambio también más sistémico, ¿no? Porque estábamos hablando antes de la economía lineal, que eso es lo que tenemos ahora, ¿no? De producir, usar y tirar y eliminar sin tener en cuenta los recursos naturales, porque la producción es coger recursos naturales, coger materias primas sin pensar en si se pueden acabar, que sí se pueden acabar, pero no hay como una gestión ni un equilibrio, ¿no? Entonces, el tema de la economía circular, como ha dicho Natalia, hay medios, lo único que hace falta es hacer como un cambio de sistema completo de, por ejemplo, los productos, pensar en crearlos y fabricarlos de ciertos materiales que luego cuando se usen y ya se desechen, se puedan reciclar de nuevo. Entonces, por ejemplo, ahora hay ciertos tipos de plásticos pues que no se pueden reciclar y eso pues se tiene que tirar, se tiene que incinerar. Entonces, se podría hacer un balance entre reducir esos residuos y encima los que se produzcan pues que se vuelvan a usar de nuevo. Y claro, ¿tenéis la sensación, o sea, a mí me da la sensación a veces de que es un poco con todo esto predicar en el desierto? Pero no sé si también os llega un poco esa reflexión incluso entre vuestros propios compañeros que os dedicáis a este ámbito de la ciencia. ¿Alguna vez lo habláis? Sí. Que incluso lo que vosotros hacéis, ¿no? Que hacéis también esa labor, ¿no? De divulgación, en fin, de reivindicar que hay que hacer este tipo de acciones, pequeños gestos, pero es verdad, ¿no? Que un poco, aunque después uno vuelve a coger fuerzas y ve que campañas tienen su efecto, que si al final reduces el consumo de agua y las administraciones se esfuerzan por decir, oye, a los ciudadanos, ¿no? Que tenemos que reducir el consumo de agua porque es un bien escaso, pues cala, ¿no? O el reciclaje, que se va aumentando cada año, ¿no? El volumen de toneladas de materiales que se recicla, pero claro, siempre hay como ese a veces, ¿no? Decir, oye, y esto no será un poco, pues eso, estar casi... que no sabemos quién nos escucha ahí al otro lado, ¿no? Sí. O sea, yo creo que el problema, como siempre, desde que estamos aquí en la radio, el problema es que los científicos hacemos el trabajo y nosotros vemos resultados, pero no se comunican. Entiendo. Siempre pasa eso. Entonces, por ejemplo, justo todo este tema que estamos hablando va a estar en unos capítulos del futuro libro que estamos escribiendo en Málaga Ciencia, y tenemos una serie de datos que son muy interesantes que demuestran que la leyes y marcos directivos que se hacen en la Unión Europea, por ejemplo, este último que han hecho de economía circular, ¿no? Que fue se empezó a aplicar en el 2019, ¿no? ¿Más o menos? Sí, bueno, más o menos. Bueno, se empezó a aplicar por momentos de la pandemia. Se ha visto de forma exagerada que, por ejemplo, en 2010, cuando no había ninguna ley aplicada ni de regulación ni nada, pues se producían unas 135 millones de toneladas en España de residuos. En el mismo año que se aplicó, en 2019, se redujo a 117 millones. Y en 2020, en solo un año, la cantidad de residuos que produjo España solo fue de 89 millones de toneladas. O sea que se pasó de 135 millones, cuando no había legislación ni nada, a cuando se aplicó el marco europeo y luego se empezó a hacer una gestión dentro de España a 89 millones de toneladas. O sea que efecto sí tiene y números son bastante claros. Lo que pasa es que si no se comunican, esa cosa de que parece que todo cae en un saco roto, ¿no? Sí, pero voy a hacer aquí un poco abogado al diablo. Por mucho que España esté haciendo los deberes y la Unión Europea esté cumpliendo desde cuestiones tan nimias como los tapones hasta esa política de transporte eléctrico, por ejemplo, por mucho que Europa lo haga, el porcentaje de emisión de residuos que hace Europa en el marco global es mínimo. Quiero decir, mientras China, Pakistán, Estados Unidos no hagan sus deberes, es que... Tienes razón, ¿eh? O sea, es que es muy frustrante, pero realmente nosotros nos estamos exigiendo mucho cuando no tenemos un papel tampoco tan determinante y cuando los que más tienen que hacerlo no lo están haciendo. Claro.
pero al final yo creo que no nos tenemos que comparar con el resto, ¿no? Que es verdad que comparado con Estados Unidos, ¿no? Con Asia, que son grandes potenciadores de, ¿no? y generadores de residuos y que generan mucha claro. Vamos, nosotros ahí somos un puntito, pero ese puntito pues tenemos que seguir haciendo, ¿no? Y a ver si el resto de países se animan y que tienen que hacerlo, vamos, que tenemos que reunirnos todos y unirnos todos y intentar ponerle solución a todo esto, porque es que hay que ponerle solución. La educación ambiental, ¿qué papel juega en todo esto también? Es decir, desde que se está en las etapas escolares más tempranas hasta hasta los adultos, ¿no? Que al final son los que, pues en casa pueden hacer esas acciones como la separación de los residuos, o implementar incluso algunos sistemas sostenibles como por ejemplo placas solares, este tipo de cosas. Pues a ver, a mí hay una frase que me gusta mucho y que también se usa como en más la comunicación de los problemas del medio ambiente, ¿no? O de la biodiversidad, por ejemplo, y es que lo que no se conoce no se protege. Entonces, en la concienciación ambiental está el decir que no nos volvemos súper negativos de todo esto va a acabar, no sé cuánto, sino decir por qué nos afecta y por qué es importante, ¿no? Porque hemos estado diciendo, sí, lo que más se conoce es, el aumento de temperatura, ¿no? Pero es que también está, por ejemplo, que la deforestación, algo que parece que a nosotros no nos afecta, lo estuvimos hablando cuando estuvimos en el tema del urbanismo, ¿no? Hay una gran construcción de... Pues eso, se elimina el suelo natural, se añade uno artificial y eso aumenta pues las inundaciones y también ese aumento de temperatura aumenta las lluvias torrenciales. Entonces eso también nos afecta a nosotros. Y entonces hacer conciencia de que este problema no afecta al resto de especies, sino a nosotros también, puede crear una comunidad de personas, ¿no? Una comunidad de... Claro. Un grupo de personas que diga, vale, esto no está bien, vamos a unirnos y vamos a exigir políticas pues que nos protejan a nosotros y protejan también al medio ambiente con lo que está pasando actualmente. Pues una reflexión sin duda importante, porque al final los jóvenes del presente serán los adultos del futuro y tendrán la responsabilidad, entre otras cuestiones, no ya de ese compromiso, sino que de mucho ello saldrá la formulación de ese marco legislativo, ¿no? Que tal modifique cual, sí, y que estén presentes en todos estos ámbitos. ¿Cómo vais a celebrar vosotras este día? Pues... Esto no estaba en el guión, ¿eh? No estaba en el guión, pero bueno, como siempre, yo realmente es que lo hago desde siempre, pues uso transporte público, justo hoy he venido en coche compartido, reciclaje y muchas cosas de que si veo que algo está haciendo mal mi municipio, ¿no? Por ejemplo, regar en horas que no son, está usando agua de más y encima no lo está usando de forma eficiente, o las podas, o ese tipo de cosas. El freático pues, y todas esas cosas. Sí. Pues entonces avisarlo. Y yo pues igual que Carmen, que mi compañera, al final todos los días intento, cuando hablo, ¿no? con mi círculo más cercano, ¿no? Y al final pues ir comunicando, ¿no? de forma más cercana, y ellos ya pues se lo transmitirán a otras personas, ¿no? Y al final pues ir concienciando a la gente poco a poco e ir enseñándoles, ¿no? los conocimientos que tengo y a ver si así de poquito a poquito conseguimos más cositas. Nos sumamos, claro que sí. Carmen, Natalia, Cátedra de Cambio Climático, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Adiós, adiós, adiós.